Hola, buen día, ¿qué tal? Alfredo, buenos días, ¿cómo estás? Bien, mi querido, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Todo bien, todo bien, todo bien, Alfredo. ¿Vos? ¿Cómo pasaste la semana? Bien, bien, trabajando. Perfecto. Bueno, antes que nada, la verdad que mucha repercusión con lo que tratamos la semana pasada, y la verdad que descubrimos, seguramente vos lo sabes mejor que nosotros, eh, cuánta cantidad de gente sufre esa patología que hablamos la semana pasada del ELA. ¿Eh? No teníamos mucha información porque se supone que no es no es algo muy común, pero la verdad que muchísimos mensajes, de mucha gente que lo sufre. La verdad que nos sorprendimos. Bueno, en realidad, el porcentaje no es enorme, pero lo que sí se da es, de repente, que estos pacientes tienden a asociarse en redes y demás, entonces es como que hacen más fuerza. No es de las enfermedades más frecuentes, pero sí es indudable que el número es importante. Y lo que sí se está observando es que cada vez gente de edad más joven comienza a sufrirlo. Antes prácticamente se consideraba que era una afección que comprometía al adulto mayor después de los 65 años, como un promedio. Ahora este promedio ha descendido mucho. Muy interesante lo que decís, porque también nos sorprendió eso. A ver, gente de 40 años, 45, como mucho, ahí donde también estuvo la sorpresa, porque eh, por lo menos nosotros pensábamos que era una enfermedad de gente de de edad mucho más avanzada. No, pero por eso es que se está dando y se están diagnosticando pacientes de 30 años, digamos, como promedio. O sea, que ha descendido muchísimo el número. Realmente no hay una explicación. Es una enfermedad muy estudiada, pero a la vez muy desconocida todavía, ¿no es cierto? Seguramente hay una base genética, hay genes comprometidos, el medio ambiente, habrá factores tóxicos, o sea, seguramente es multicausal. Pero bueno, hay una forma menor en cuanto a cantidad que es hereditaria, y está la otra forma que digamos, no es hereditaria, que es la más numerosa, pero es evidentemente importante el número. Pero vuelvo a repetir, es como que se hacen notar más porque tienden a juntarse en grupos de ayuda, de comunicación. Todos están buscando alguna novedad, alguna posibilidad terapéutica distinta, y entonces eso los hermana, eso los asocia. Entonces es así como de alguna manera la afección está presente. De hecho, en Estados Unidos es muy conocida, pero se la conoce como la enfermedad de Lou Gehrig. Lou Gehrig era un muy importante beisbolista, el Maradona del béisbol en los años 50, que padece esa enfermedad. Entonces los americanos conocen la enfermedad como la enfermedad de Lou Gehrig, que es este jugador de béisbol. Entonces sí la toman como algo porque impactó mucho esa situación. Así que, y de hecho en las biografías, en los papers, en los trabajos, en los libros, se hace referencia como sinónimo de enfermedad a enfermedad de Lou Gehrig, ¿no? La verdad que siempre estamos sumando gente, o sea, cada vez la repercusión de esta columna es más grande y bueno, como siempre vamos tomando, o sea, de todos los mensajes que nos mandan, bueno, siempre tomamos la mayoría para hacer un general, ¿no? A ver, me gustaría esta semana tomar una de esas inquietudes que tiene la gente, y me gustaría hablar de una enfermedad que no sé si es, que bueno, va a venir un montón de preguntas sobre esto, pero
si tiene que ver la edad también, si esto es en gente de edad más avanzada o podría ser menos, que es demencia senil. Nos ha tocado, la verdad, muchísimas consultas sobre esto. Bueno, primero obviamente saber bien qué es la demencia senil. Bueno, demencia senil desde el punto de vista del vocabulario médico es ya una denominación que no se debe utilizar más. Bien. Digamos que es el equivalente al deterioro cognitivo que acompaña a la edad, pero también donde existen fenómenos degenerativos vasculares, o sea, múltiples causas, y es el tiempo que pasa, eso es así. Digamos que demencia senil antes se dividía en senil, cuando se pasaba de los 65 años o de los 60 años, y presenil, que es lo que describe Alois Alzheimer, neurólogo alemán, que es el que describe la enfermedad que lleva su nombre, en grupos familiares mucho más jóvenes, entre 40 y 45 años. Por eso esa división entre senil y presenil. Pero hoy no es correcto denominarlo así, y uno tiene que, de alguna manera, denominar deterioro cognitivo de tipo Alzheimer u otra modalidad. Esto significa que el estilo, el tipo de evolución de Alzheimer es librado a su evolución natural. El paciente comienza con sus trastornos y no para, es una pendiente continua. Y digamos, en la persona, en el individuo que está ocurriendo, están ocurriendo estos cambios. De repente hay familiares, hay 2 o 3 hijos, por ejemplo. Cuando concurre a la consulta y le pregunta al hijo A, al hijo B, al hijo C, ¿cuándo empezó la enfermedad de tu papá o de tu mamá? Y dan fechas distintas, porque cada uno empezó a observar alteraciones de la conducta, de la memoria, leves en distintos momentos. O sea, no hay un comienzo, no hay una fecha exacta que alguien la pueda referir. Pero una vez que esto empezó, el deterioro es permanente, si uno no utiliza las herramientas terapéuticas que tiene. Lo que cambia es si la pendiente es de muy rápida caída o es una pendiente suave. El deterioro ocurre a poca velocidad. Y está el otro ejemplo, que es donde precisamente todos coinciden tal día, tal mes, tal fecha que comenzó el cuadro, que es lo que se denomina demencia vascular. Ocurre un evento vascular, lo que se denomina ACV, hay una caída, o sea, junto con un trastorno de déficit motor, no puede mover un brazo, la pierna, bueno, ahí empezó el trastorno, el lenguaje ahí empezó a perder la memoria. Después el paciente es tratado, se ameseta el cuadro hasta que sufre un nuevo episodio. Entonces es una caída con escalones. No sé si se entiende la gráfica. Una es una curva permanente que desciende, que nunca se detiene, y la otra es una caída, una línea horizontal, otra caída, o sea, como si yo estuviera dibujando una escalera. Y en algún momento esas 2 curvas descendentes se juntan. Y de hecho, los deterioros cognitivos también son multicausales, tienen el formato o la característica de Alzheimer más el componente vascular. O sea, que ahí se asocia y uno habla de demencia mixta. ¿De qué depende, Alfredo, que la curva sea más rápida o más lenta? No, esto es la lotería. No está comprobado todavía. No, pero digamos, como en todas las afecciones hay formas más leves y hay formas más agresivas y mucho más agresivas. Cuanto más joven es el inicio del cuadro, generalmente la evolución es más tórpida, la curva es más, la pendiente es más brusca. Cuando ocurre a edad mayor, se disimula mucho más. Y obviamente que
la base del tratamiento. El cerebro es equivalente a un músculo, pero un músculo muy complejo, pero en el concepto de que se usa o no se usa. Si vos no caminás, no haces ejercicios, hacías fierro, si dejaste de hacerlo, esos músculos se caen, se pierden su tamaño. Y con el cerebro ocurre lo mismo. Cuando el individuo está en actividad, y cuanto más información y más actividad, y más información de distintas fuentes, o sea, un cerebro más informado, más instruido, disimula mucho más tiempo el deterioro cognitivo. A ver, no sé si se entiende. Sí. A ver, me parece Sí. Disculpa la interrupción, pero es muy interesante lo que está diciendo. A ver, generalmente sabemos que hay gente que por ahí no tiene esa posibilidad de ejercitar el cerebro de esa manera. ¿Estas personas tienen mucho más riesgo? Hablo de gente que por ahí no tiene la posibilidad de instruirse un poco más, de leer, porque me imagino que el ejercicio también tiene que ver con la lectura y como me decís, con la información. El paciente o la persona que no tiene esa posibilidad, o sea, tiene un riesgo mucho más alto. A ver, el mejor de los tratamientos, porque ahora existen fármacos, existen medicamentos, pero la pastillita sola o la inyección sola, si no hay estimulación, si no hay actividad, no funciona de la misma manera o no funciona directamente. Y lo que siempre se recomienda es, o sea, el peor enemigo de la flaca cerebral es la soledad. El individuo que está solo muchas horas, y me refiero al adulto mayor, pero la persona joven también, que está sola, que no interactúa con otra persona, es la que más rápidamente se deteriora. O sea que lo que se recomienda siempre es un individuo que ha trabajado, que ha tenido una actividad, bueno, de repente se jubila o se está por jubilar, bueno, aprender otra cosa, desde un idioma, el manejo de la computación. Si odia la cocina, aprender recetas de cocina, o sea, buscar actividades que sean difíciles, ejercicios matemáticos, todo porque el ejemplo del gimnasio, vos empezás con pesas de 1 kilo, 2 kilos, 5 kilos, bueno, y cuando llegaste a 10 kilos, ahí te quiero ver, ahí te cuesta, y entonces y dejaste de ir al gimnasio, grave error. Bueno, lo mismo pasa con la tecnología, el tenerle miedo a la tecnología, pero todo eso se logra con muy buenos resultados en la medida que hay alguien que está estimulando a esa persona. Entonces el individuo, hombre, mujer, que queda solo en su casa, que vaya a hacer las compras y después está horas y horas solo y no interactúa con nadie, no discute con nadie, no se pelea con nadie, no hace chistes con nadie, esa persona empieza su músculo cerebral empieza a debilitarse. Versus si es lo contrario, logra volver a poner en actividad las neuronas, porque tenemos infinidad, miles y millones de neuronas que no se han activado. Entonces esas neuronas que no se han activado empiezan a trabajar y a reemplazar a neuronas que se han deteriorado y que han desaparecido. Hace algunos años o hace un tiempo, ¿te acordás que se decía, por ejemplo, la clase mayor, la clase pasiva, ¿te acordás? O sea, habría que hacer todo lo contrario de eso. Y, bueno, es absolutamente frecuente el ejemplo en cualquier profesión, y cuando están anunciando el momento de jubilarse, y meses después no saben qué hacer porque no han encontrado, no han podido reemplazar esa actividad por otra, por un hobby, por algo recreativo. Y concretamente el ejemplo de los médicos, hoy a los 65 años se jubila a los hombres, a los 60 años a las médicas, y de repente estos personajes están en su plenitud. O sea, los americanos, es el ejemplo que yo doy porque son prácticos, no es ideológico el tema, pero los llaman seniors, o sea, como con experiencia, y aprovechan esa experiencia e inclusive los rentan.
independientemente de que estén cobrando su saber jubilatorio. Y son útiles porque están enseñando con su experiencia y su actividad y se sienten útiles. O sea, el no sentirse útil es el peor de los síntomas o de las situaciones que debe afrontar un individuo, y si no la sobrelleva y no la cambia y no se siente útil, viene todo el desbarranque posterior. Mira que de verdad que es muy interesante lo que decís, Alfredo, porque, a ver, debo creer, o bueno, vos me vas a corregir, la soledad trae aparejado un montón de cuestiones cognitivas, ¿así es? Y por supuesto, o sea, el estar aislado que justamente te hace ermitaño. El ejemplo del ermitaño del cavernícola, o sea, llevándolo al extremo, el individuo está hecho preparado para vivir en sociedad, no para vivir solo. Por eso si siempre son temas de películas o de historias, que vos solo en una isla, o sea, cómo se las arregla, bueno, pero el individuo necesita mínimamente una pareja, o sea, hay alguien similar, y si es posible todavía con más capacidad, más creativo, porque eso a su vez lo va a estimular más. Pero también a veces se da que un individuo se lo asocia con alguna persona que por el carácter del personaje, el que tiene que estar cuidado de alguna manera o no se deja cuidar o impone las reglas. Entonces es muy pasivo el actor acompañante. O sea, tiene que tener mucha pila el que acompaña a un individuo para justamente para proponerle actividades, porque lo que también se pierde en estos cuadros básicamente es la iniciativa. Uno quiere beber esto, quiere hacer esto. El paciente que está con un deterioro de las características del tipo Alzheimer, no una enfermedad de Alzheimer, pero con esos rasgos, una de las primeras cosas que pierde es la iniciativa. No le da lo mismo cualquier cosa, no se preocupa. Y bueno, el preocuparse en este caso es positivo, el no preocuparse. Y generalmente ya los pacientes que ya vienen con un cuadro ya relativamente avanzado, es llevado a la consulta. Él no concurre solo. Claro. Y generalmente uno tiene como frase de apoyo, digamos que no sé si los libros lo aprueban de esta manera, pero si el individuo viene con muchas ansias porque tuvo algún familiar o algún conocido, yo no tengo conocido más que un familiar con un cuadro tipo Alzheimer, doctor, no será el alemán que me está agarrando, y bueno, y tiene un diálogo muy fluido y cuenta un montón de cosas. Bueno, quédese tranquilo, usted puede tener cualquier cosa, pero menos Alzheimer, por lo menos en este momento. Usted está preocupado, tiene un diálogo fluido, está angustiado, bueno, hay que empezar a buscar otras causas. Y el estrés es justamente una causa frecuente de trastornos de la memoria. Y el mejor ejemplo es el alumno que estudió muchísimo, o estudió para dar su examen, y se pone frente al profesor y no se acuerda ni el nombre. Y cuando sale del consultorio, de la sala donde tenía que dar el examen, ¡uy! La gran flauta, ahora se acordó de todo. O sea, el estrés agudo bloqueó la memoria. Y el individuo que estaba sometido a un estrés continuo por distintas causas, por dar un ejemplo que no tiene que ser necesariamente real, pero que tiene dificultades para hacer las compras, que los dineros a veces no alcanzan. No estoy hablando de ningún caso en especial, Sí, particular, pero en general, pero digamos donde empieza a ver que hay asaltos, que hay crímenes, que eso lo aterroriza y empieza a no salir a la calle. Todo eso conspira para su propia evolución, se va limitando, y después los hijos, los familiares, ya no salga solo, bueno, todo eso que es prudente no es conveniente. Bueno, si te preocupas mucho por papá o mamá, sacalo vos y acompañalo, consigue alguien que lo acompañe. O sea, no le prohíbas salir, esa no es la solución. Es la solución para evitar
alguna situación accidental, fortuita, pero no es la solución aislarse. No sé si Sí, sí, queda claro. se entiende perfectamente y la verdad que A veces no es posible, a veces no hay recursos, no hay medios, pero muchas veces no hay interés. Yo creo que cuando hay interés, muchas veces hay vallas que se pueden superar. me abrís una puerta automáticamente, Alfredo, para preguntarte, cuando uno habla de todas estas cosas que están pasando ahora, en estos momentos, de los robos, de homicidios, femicidios, todo ese tipo de cosas, juegan te pregunto una opinión personal, la gente está sobrecargada de información, los medios y estas nuevas tecnologías como las redes y todo eso ayudan a que uno esté más estresado. No, a ver, la tecnología es excelente. El tema es cómo se usa y dónde uno se mete. O sea, yo te comenté hace un rato que hay que estimular al individuo que no maneja un internet, un teléfono y demás, hay que enseñarle. Y después solo se va a meter en Google y va a buscar y va a viajar por todo el mundo si quiere. O sea, no tiene que meterse a escuchar información. O sea, puede recordar su viaje por Europa o si no los hizo, pasear país por país, buscar música. Hay muchas formas de entretenimiento. El bombardeo de malas noticias, y si uno está solamente, tiene como socio y como interlocutor a su radio, a su aparato de TV, y correctamente está tratando de informarse, bueno, a veces esa repetición de información va desalentando. Por otro lado, hay que hacer ejercicio mental y tácticas con números, con dictados, con letras, con lectura. O sea, a mayor formación, más complejidad va a ser lo que puede hacer. Pero también salir a caminar. Y hoy hay que aclarar, bueno, salir a caminar primero por el calor, independientemente del fresquito de ahora, salir en horarios donde no da el sol de pleno. Pero también, bueno, salga a un lugar seguro, vaya a un parque, una cosa. Claro. O sea, uno también tiene que recomendarle no dé la vuelta a la manzana porque no la completa, porque lo saltan en el medio. Sí. O sea, también uno tiene que entender esa situación. Pero hay muchos lugares en Buenos Aires, en Gran Buenos Aires, donde sí se puede hacer una actividad, donde va a haber mucha gente haciendo ese tipo de actividad, corriendo, caminando, y esto es muy importante, ejercicio físico y ejercicio mental. Si todo eso se inhibe, se va limitando, bueno, ahí viene el retroceso. Alfredo, volviendo un poquito la charla para atrás, quiero preguntarte, justo me habías hecho un comentario sobre lo que pasa en Estados Unidos con, por ejemplo, los médicos cuando llegan a cierta edad. De acuerdo a la expectativa de vida que tenemos hoy, ¿vos crees que la gente, tendría que alargarse un poco la edad de las personas para jubilarse? Digo por el tema de la evolución, ¿no? Y precisamente de la expectativa de vida que hay hoy. A ver, yo no me pongo en el tema económico y entonces esto hay que vivirlo o sea, cuando yo empecé a estudiar medicina, un individuo de 60, 65 años era un jovato de M. Sí. No sé si perfecto. Perfecto en inglés. Esto se estiró en promedio 85 años. O sea, de 65 se subió en 20 años. Todo eso porque se controlan los factores de riesgo. La presión, el ácido úrico, el colesterol, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que no se puede controlar es ni la edad ni el sexo, ni la raza. Esos son 3 factores inmodificables. Todos los demás factores, el sedentarismo, el estrés, la presión alta, el colesterol, para todo eso hay tratamientos. Entonces todo eso ha prolongado. De todas maneras, a pesar de tener un individuo con los mejores valores de laboratorio y con la presión normal y demás, a partir de esos 85, 90, 95 años, el cerebro empieza igual a perder sus capacidades. Pero vuelvo a repetir, esto se disimula mucho más si en esa enorme y compleja computadora que es el cerebro humano,
ha entrado mucha más información en el disco rígido. O sea, cuanto más estudio, cuanto más conocimiento, cuanto más idiomas, cuanto más se salga de la rutina, un individuo tiene su rutina, un oficinista, bueno, pero tiene que poner algo más, porque después que dejó de hacer su actividad, ¿qué otra cosa agrega? Pues entonces, y la edad de utilidad, o sea, esto está demostrado que una cosa es la edad cronológica y otra cosa es la edad arterial. Con La edad, todo perdón, arterial. Arterial, vascular, arterial, o sea, la edad de los vasos. Sí, sí. Ahora, hay un ejemplo donde se muestra claramente que el estrés produce aterosclerosis. Aterosclerosis es la acumulación de grasas, de colesterol, de calcio en las arterias que las van obstruyendo. El ejemplo clásico fue la autopsia de los soldaditos que fueron muertos en la guerra de Vietnam, que después de pasar menos de un año en esos tremendos lugares, les hacían las autopsias y las arterias parecían de un individuo de 95 años mal, llenas de placas de ateromas y demás. Entonces ahí el estrés feroz que sufrían por estar en una situación de guerra, o sea, murieron por una bala, por una bomba, por lo que fuere, pero estos individuos volvían a su patria y tenían 15 años de vida, no mucho más, por su estado arterial. Entonces, no sé si se entiende, el estrés es un factor que también se puede dominar, pero es un factor que genera aterosclerosis. Entonces, el individuo que deja una actividad, su actividad, y después está en su casa y está solito y empieza a añorar lo que hacía y no sabe hacer otra cosa, bueno, también empieza a estresarse, se empieza a atrofiar, se empieza a deteriorar. Entonces, y la experiencia hay que aprovecharla. O sea, si un individuo no comete errores, al contrario, sus conocimientos son utilizables en forma docente, bueno, esto es lo que hay que hacer. Y en Argentina, lamentablemente, la medicina es una actividad libre. Uno se jubila realmente cuando quiere, no oficialmente en los lugares donde está de repente en relación de dependencia, hay una edad jubilatoria, pero uno puede seguir teniendo actividad. Y eso es muy recomendable. Mientras el físico le dé y el cerebro le dé, que lo siga haciendo. Claro, aparte de digo yo, volcar toda la experiencia de muchos años, es un referente para todos los que vienen atrás, ¿no? Claro, pero si deja de ir al hospital y todo eso se perdió. Se perdió para los demás y el individuo que se capacitó, que está en condiciones de seguir interactuando y recordando sus conocimientos, refrescándolos, porque siempre uno que va a una charla tiene que releer, o sea, es muy difícil improvisar, no es prudente. Entonces ahí solo ya hay un método de autoestimulación y convive y interactúa, que es fundamental. Bueno, cada uno en su tema. Yo hablo del tema de la especialidad que yo conozco, pero realmente no es prudente, es incorrecto que un individuo que tenga 65 años y está en plenitud psicofísica y con experiencia salga del circuito. ¿Cómo se perdió todo eso, Alfredo, con el paso del tiempo y donde antes uno decía los viejos escuchaba para recibir la experiencia y eso la verdad que se ha perdido mucho en Argentina y vos lo debes ver mucho más ahí en tu ámbito, Alfredo? Bueno, pero a ver, el viejo era el sabio de la tribu, o sea, y eso y era muy respetado. Se perdió el respeto a la ancianidad, se perdió, pero yo creo que se ha perdido el autorrespeto. Cuando uno se divierte, entre comillas, infringiendo todo tipo de reglas, consumiendo todo tipo de sustancias, no formándose. Bueno, todas esas cosas son autodestructivas, o sea, es el famoso pan para hoy, hambre para mañana, pero muy doloroso, o sea, es divertimento para hoy, pero es daño para mañana. Voy a tomar esta frase que acabas de decir
me parece maravillosa. Se perdió el autorrespeto. Esa frase es maravillosa, Alfredo. Maravillosa, porque encierra todo eso, ¿no? El autorrespeto, realmente. Y bueno, como eso, no, el amor bien entendido empieza por casa. O sea, uno tiene... A ver, un ejemplo muy típico es, en un avión, baja la presión, se caen las máscaras de oxígeno. Está la madre con el chiquito al lado, sentados. ¿Quién se tiene que poner primero la máscara de oxígeno? El adulto. Porque si el adulto intenta enseñarle a colocar la máscara al chiquito, los dos se descomponen o fallecen. O sea, primero la mamá tiene que respirar bien y después colocarle la mascarilla a la criatura. Entonces, si uno no se autocuida, obviamente tampoco puede cuidar a los demás. Es un ejemplo muy gráfico porque el instinto es: yo voy a salvar primero a mi hijo, pero lo vas a salvar si te salvas vos primero. O sea, si respirás vos primero, vas a tener claridad y bueno, y después le colocas la mascarilla a tu hijo y después le enseñarás cómo se debe colocar. Pero primero tenés que respirar vos, porque si vos no respirás, claro. Realmente la gente que se olvida de respirar desaparece. Estamos haciendo una doble función, Alfredo. Neurociencia y filosofía de vida. Bárbaro. Sí, es lo básico. Y el hecho de vos sos responsable de mi problema. Siempre pensar cuando las cosas no salen bien a uno, qué macana hizo uno. Totalmente. Antes de echarle la culpa al del frente. Claro. Posiblemente en parte la tenga, pero bueno, primero, ¿por qué elegiste a ese compañero o compañera, no? Claro, todo. A partir de ahí empiezan, pero bueno, es posible, todo es posible, y una trampa y demás, pero bueno, uno no tuvo la aguda observación de jugarse entero por algo y no sospechar que esto puede ser un error. O sea, a veces hay que... Ese de no poner las manos en el fuego por nadie es de autoconservación, no es de falta de confianza. Pero porque si uno no se tiene confianza en un 100%, ¿por qué va a tener confianza 100% en otro? Claro. Es una porquería, es un absurdo. O sea, los dos pueden fallar. Entonces, ¿por qué uno va a depositar toda la responsabilidad en el del frente, no? Claro, digamos como la famosa frase: si uno no se quiere a sí mismo, ¿cómo va a querer a los demás? ¿No? Sí, quererse, no sé si la palabra correcta es de cuidarse. Cuidarse. Sí, Vamos a cambiar la palabra, cuidarse es amarse, pero si uno se autodestruye, bueno, no va a funcionar bien, y los que están al lado de esta persona no la van a pasar bien tampoco. Ninguna duda, Alfredo, ninguna duda. Eso es indudable. La verdad que siempre es un placer, Alfredo, siempre es un placer escucharte, para mí personalmente, para toda la gente que cada vez se suma más, realmente es un placer. Bueno, y quiero dejar un tema para la semana de que viene, me gustaría hablarlo porque esta parte que te voy a decir viene de mucha gente de la política. Y quería charlar con vos la famosa ley de salud mental. Hubo muchos casos, viste, en estos tiempos de policías, qué sé yo. Ayer pasó un hecho tremendo donde 8 policías agarraron a sillazos a una persona. Bueno, toda una secuencia horrible que ha pasado esta semana. Entonces, me gustaría que hablemos de ley de salud mental, si te parece bien. Sí, por supuesto, ¿no? Es un tema más que importante, ¿no? Así que bueno, quedamos con este tema para la semana que viene, Alfredo. Muy bien. Agradecidísimos como siempre. Que pases un lindo fin de semana y una excelente semana. Igualmente, saludos a todos, gracias. Te mando un abrazo, Alfredo. Igualmente, hasta luego.